Askurkipan takenitaki. Asquiriquipanaya tichiri. Asquiriquipanaya tichiri. Oliki allantañan aymar yataqawi. Maratón y ya está. Taken nairakat hallintañan, ¿ya? Taken hallintañan. Maya paya kimsa. Hupa kolila kapuninwa. Hupa chuymahan kapuninwa. Hanip haniti. Ukamampi munataham. Hupa kolila kapuninwa. Hupa chuymahan kapuninwa. Hanipuniu utkaniti. Ukamampi munataham. Yakita puni hasta kanya kiu munasipu ichawai Sarawai atitun hakaru sarhi hani puni utkaniti ukamampi munataham. Yakita puni hasta kanya kiu munasipu ichawai sarawai atitun hakaru sarhi hanipuniuti hamampi munataham. Waliki takini. Ya, ya tintas tanwa conjugar verbos, ¿no? Chaja, ya tinto itanwa con jamasa tiempo presente continuo cuando conjugan, ¿no? Habíamos hecho conjugación con tiempo, voy a silenciar un momento, ¿ya? Ya. Entonces, hemos aprendido a conjugar en tiempo presente continuo, ¿no? Hemos hecho el ejemplo con el mancaña, ejemplo, o perdón, verbo comer, ¿no ven? Entonces, mancaña, aquí está el verbo, ¿no? Simplemente lo hemos quitado el infinitivo a todos, ¿no? Entonces, ¿no? Nayao mancasca, las terminaciones mantienen, ¿no? Yo estoy comiendo, tiempo presente continuo, cuando la acción todavía no termina, continúa, ¿no ven? Tiempo presente continuo. Podemos hacer con cualquier verbo, ¿sí? Por ejemplo, hagamos con un verbo, no sé, se me ocurre, bailar, tocoña, ¿no? Entonces, tocoña, ¿no? Simplemente quitamos el infinitivo, ahí está, toco, ¿no? Nayo tokoskta, humo tokoskta, hupau tokoski, hiwasao tokoskta, ¿no? Entonces, simplemente queda el verbo en su forma raíz, que es toco. ¿Ya? No sé, otro verbo, se me ocurre, no sé, la ruña, que es reír, ¿no ven? Entonces, quitamos el infinitivo ña, pues decimos, nayao la ruskta, humau la ruskta, hupau la ruski, hiwasau la ruskta, ¿no ven? Entonces, podemos conjugar con cualquier verbo. Ahora está esto en su forma singular, ¿no ven? En su forma singular. Entonces, ahora vamos a ver la forma plural. ¿Ya? Entonces, la forma plural va a ser nanaka, humanaka, upanaka y hiwasanaka. ¿No ven? Entonces, nanakau, ¿no ven? Vamos a seguir con verbo mancaña, ¿ya? Ahí está mancaña. Mancaña. Ahora aquí van a tener, van a estar atentos, ¿ya? Nanakau manca sip. ¿Vieron la diferencia? Ahora aquí, humanacao, ¿no ve? Quitamos el aña, pero sí, la ña nomás. Manca sipta. Eso. Upanacao, ¿no? Está ver un mancaña, quitamos. Casipki, ¿no? Mancasipki. Hiwasanacao, ¿no? Y está el verbo mancaña. Mancasiptan. ¿Ven?
Aquí falta, ¿no? Makasipta. Listo. Ahí está. Entonces, ahí está el verbo. Vamos a marcar igual con verde. No, el verbo. ¿Ya? Ahí están las terminaciones. ¿Ya? Vamos a marcar igual. Terminaciones. Ahí está. Ahora el gerundio está compuesto por sipk, ¿no? Sipk, sipk, sipk. ¿Sí? Esa es la diferencia entre singular y plural en tiempo presente continuo. ¿Ya? ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? Ya Tichiri, el primerito, el Jiwa, Sau, ¿no tiene zip ahí? Solo es No, pero SK. no, pues es la forma singular, ¿no ve? Ah, ya. Estos cuatro son la forma singular Ah, ya. y estos cuatro son la forma plural. Plural. Entonces, ya. Ya, Tichiri. Ya Kichiri, desde Nanacao, desde ahí estamos, es la forma plural, ¿no? Sí, eso hemos aclarado en algún momento, ¿no? Nanaka viene de Naya, ¿no ve? Sí, Está pluralizado con Naka, ¿no ve? sí. Juma, tú, ¿no ve? Juma, Naka, está pluralizado igual. Jupa, él o ella, ¿no ve? Está pluralizado. ¿No? Por eso decimos la forma plural, ¿no? Hiwasa, ahí está Naka también. ¿Ya? Macau. Walekit, Hanate. Hanagua. ¿Ya? A ver, igual aquí con cualquier verbo, ¿no? Nanaka uyasipta, humanaka uyasipta, hupanaka uyasipki, hiwasanaka uyasiptan. No sé, Reír. verbo reír, laruña. Nanaka la rusipta, humanaka la rusipta, hupanaka la rusipki, hiwasanaka la rusiptan. Verbo, no sé, anataña, jugar. Nanaka anatasipta, humanaka anatasipta, hupanaka anatasipki, hiwasanaka anatasiptan, ¿no? Simplemente o quitamos el infinitivo ña, ¿ya? Por ejemplo, iquiña, ¿no ve? Entonces simplemente quitamos ña, el infinitivo. Entonces la raíz queda iki, ¿no ve? Nanakau iki sipta, humanakau iki sipta, hupanakau iki sipki, hiwasanakau iki siptan. ¿No ve? No sé, ¿qué verbo quieren? Comer, Verbo comer. comer, mancaño, pero ahí está conjugado con mancaño. Llorar. Llorar, la roña, ¿ya? Quitamos la ña. Queda No. raíz Llorar. laro, ¿sí? Llorar. Nanacao la rusipta, humanacao la rusipta, hupanacao la rusipki, huasanacao la rusipta. ¿Ve? Con cualquier Llorar. verbo, Hachar. ¿verdad? Hachaña. Llorar. Vamos a poder construir un nuevo orden. De eso se trata, de eso se trata. Ya, hachaña. Quitamos el infinitivo ña. Nanacao hacha sipta, humanacao hacha sipta, hupanacao hacha sipki, huasanacao hacha sipta. Listo. Walekit, Hanat, ¿quedó claro? Sí. Muy bien. Ahora ustedes conjuguen un ejemplo con singular y plural, ¿ya? En este momento, y luego van a leer, ¿ya? La forma singular y plural en tiempo presente continuo. ¿Ya? Yo creo mis propias reglas, así que yo quiero con... ¿Pueden apagar su micrófono, por favor? Ya, un ejemplo en tiempo presente continuo.
Ya terminé, teacher, ya teacher. A ver, Oyaranim, María. Dice, Nayau payasta, Huma payasta, Pa payaski, Hiwasa payastan. Ahora en el plural, Nanakau payaskiptua, no, kipsta, Humanaka payasipta, Humanaka payasipki, Hiwasanaka payasiptan. Walikio, Walikio. Tempes Tokuye. Yo también, yo teachiri. Ya, Maribel Ibáñez, luego María Choque. Maribel, Oyaranim. Con Baser Pichaña. Nayau Pichaskta, Humau Pichaskta, Hupau Pichaski, Hiwasau Pichasktan. Plula. Nanakau Pichasipta, Humanakau Pichasipta, Hupanakau Pichasipki, Hiwasanakau Pichasipktan. Walikio. Chacuech, Cuyaca, María Choque. Ya, con el verbo jacaña vivir. Ya, Nayau jacasta, Humau jacasta, Hupau jacaski, Hiwasau jacastan. Plural. Nanakau jacasipta, Humanakau jacasipta, Hupanakau jacasipki, Hiwasanakau jacasiptan. Walikio, Cuyaca, Cuyaca, Brígida Torres, Oyaranim, Cuyaca. Ya, voy a hacer con el verbo barrer, pichaña. Ya, Oyaranim. Nanagau, nayau, pichasta, humau, pichasta, hupau, pichaski, hiwasau, pichastan. En plural, nanakau, pichastan, hupanakau, pichasita, Hupanakau pichasiski, Hiwasau pichasitan. Walikio, Cuyaca, Doris Mollo, Oyaranim, Cuyaca, Doris. Hisaya tichiri con el verbo jailiña. Nayau jailiskta, Humau jailiskta, Hupau jailiski, Hiwasanakau jailistan. Con el plural. Nanakau jailisipta, Humanakau jailisipta, Hupanakau jailisipki, Hiwasanakau jailisiptan. Waliki Poniu, Cuyaca Rosa. Aski urukipeña tichiri. Aski Con urukipeña. el verbo anataña. Ya, Nayau anatasta. Humau anatasta. Hupau anataski. Hiwasau anatastan. Con los plurales. Nanakau anasipta. Humanakau anatasipta. Hupanakau anatasipki. Hiwasanakau anatasiptan. Walikio, Cuyaca, Cuyaca Pierina. Con el verbo plural. Nayau y kipsta. Mejor dicho, con iquiña. Nayau y kipsta. Humau y kipsta. Hupau y kipski. Nananakau y kipta. Humanakau y kipta. Hupanakau y kipki. Hiwasanakau kiptan y kiptan. Ya, algo está mal.
A ver, uno más, el primero, la primera parte. Nayau ikipsta. A ver, Uma- un ratito. Vamos a conjugar. Aquí voy a poner al costado, ¿ya? Verbo iquiña, ¿no? Sí, Iquiña, ¿ya? Simplemente quitamos lo que es Cañá. el infinitivo. Queda solamente iki, ¿no? Entonces quedaría así, ¿no? Nayau ikiskta, ¿ve? Kumau ikiskta. Kupau ikiski. ¿No ve? ¿Está así escrito su ejemplo? Sí, así está. Entonces, Ikipsta, ikista, ikiski. ya, entonces la pronunciación no lo está haciendo bien. Ya. Aquí lo estás haciendo como si estuviera una vocal más aquí, ¿no? Ikisk. No. A ver, ahora la forma plural. La plural es ikipta, ikipta, No, aquí, pero ikiski, ya tiene i, ¿no? ikipki, es Jupanacau, ikiski. No, ikipki nomás. Y Anacao. Y a ver aquí, desde aquí. ya. Nanacau, ikifta. No, pero aquí ya es con sí, ¿no ve? Ah, ikisipta. Ay, ahí estaba mal. Isipta. Ya, ikisipta, entonces. Ya. Nananacau, ikisipta. Humanacau, ikisipta. Y Jupanacau, ikisipki. Y Hiwasanacau, ikisiptan. Vale, que pone Cuyaca. Muy bien. A ver, Cuyaca Pamela Ibáñez. Aquí ya te chire. Cuyaranem. Con el verbo al año. ¿Ya? Nayau alaskta. Humau alaskta. Hupau alaski. Hiwasau alasktan. Nanakau alasista. Humanakau alasipta. Hupanakau alasipji. Y Hiwasanakau alasiptan. Vale, Kio. Cuyaca Amalia pasa. Datichiri, nanakau, itas, No, singular primero. a singular. Anayau itaskta, humau itaskta, hupau itaski, hiwasau itasktan, nanakau itastan, manakau itasipta, hupanakau itasipki, hiwasanakau itasiptan. Ya, vale, Kio. William. Ya te chire. Cuyaranem Filata. Ya. El verbo es jactaña. Votar. Nayao jactaskta. Humao jactaskta. Upao jactaski. Hiwasao jactasktan. Nanakao jactasipta. Humanakao jactasipta. Upanakao jactasipki. Hiwasanakao jactasiptan. Vale, Kio, Filata, William. Vale, que ponemos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quedó claro? Todo claro. Sí, ¿alguien quiere preguntar? ¿Podrías aclarar en qué momento podemos utilizar el donde es el pronombre hiwasa o hiwasanaka? ¿En qué momento tengo duda en ese? Ya. A ver, aparentemente el hiwasa incluye a todos, ¿no? Ya, aparentemente, pero sin embargo es de forma singular. Vale decir que vamos a utilizar eso cuando estamos en grupos reducidos. Chihuasana, Que apaguen su nosotros. teléfono. Ya, vamos a utilizar Que eso. apaguen su teléfono. Hay mucho ruido, no lo escucho. Ya, estoy silenciando a todos, ¿ya? Hiwasa
como decía, aparentemente es nosotros, o sea, incluye a todos, pero esto se utiliza en grupos reducidos, ¿no? Digamos, no sé, en 10, 20, 30 personas, ¿no? Ahora, Hiwasanaka utilizamos en multitudes, ¿ya? Pues, por ejemplo, no sé, un discurso de un político, digamos, ¿no? Entonces no vas a decir Hiwasa, ¿no? Hiwasanaka, ¿no? ¿Ya? Esa es la única diferencia, ¿ya? Entonces, Hiwasa sigue siendo más de uno, digamos, ¿no? ¿Sí? Sigue siendo un grupo, pero Hiwasanaka ya es multitud, mucho más, ¿ya? En esa situación, en esas circunstancias se utiliza, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó claro? Sí. Muy bien. Entonces hemos visto en tiempo presente, presente continuo. Ahora vamos a ver lo que es tiempo pasado, ¿ya? Hay varios tiempos, ¿ya? Por ejemplo, hay presente pasado, presente perfecto. Hay muchos tiempos, pero básicamente son algunas pequeñas variaciones nada más, ¿no? Con estos tiempos va a ser suficiente, ¿ya? Ahora vamos a ver tiempo pasado, ¿ya? Tiempo pasado. Ya. A ver, vamos a conjugar con un verbo, no sé, tocoña. ¿Qué es tocoña? Bailar. Tocoña, bailar, muy bien. ¿Ya? Tocoña. Pronombres, ¿no? Nayaj. ¿Logran ver? El otro día me estaban ahí diciendo, preguntando, ¿no ve? ¿Por qué no utilizamos? ¿Por qué? Puedo utilizar aquí. Aquí estamos utilizando, ¿no? Aquí puedo utilizar, ¿no? Nayaj o nayao komta, ¿no ve? Humao komta, ¿no ve? Pero en algún momento es marcador de tiempo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí este es el sufijo ja, ¿ya? Ya vamos a ver los sufijos. Este sufijo ja simplemente es un sufijo tópico que no significa nada, absolutamente nada. Simplemente sirve para acompañar, para, más que acompañar, para suavizar el tono de las palabras en el idioma aymara, ¿ya? El aymara se habla así de forma llana, así, ¿ya? No se habla así, no hay eso, ¿no? ¿Ya? No hay, digamos, sonidos fuertes, sino todo es llano, ¿ya? Por eso es que no hay entonaciones, ¿no? En las preguntas, eso les enseñaba al principio, ¿no? Les decía, ¿no ve? No preguntamos, ¿Juman sutimaj kunasa? ¿Sí, no ve? No entonamos, ¿no? ¿Juman sutimaj kunasa? ¿No? ¿No? Por eso les hablaba como del inglés, el signo de interrogación, ¿no ve? Entonces, en algunas circunstancias, hay estos cortes, entonces en esos lugares va lo que es la X, ¿no? Ja, ¿no? Ja. Por ejemplo, Jupa Kitiza, ¿no? Uno que se habla de Aymara, ahí hay un corte, Jupa Kitiza, ¿no? Pero si yo digo Jupa Kitiza, allá está armonizado, ¿no? La pronunciación del idioma Aymara, ¿ya? Entonces, más o menos así. Entonces, ese sufijo estamos utilizando aquí como marcador, digamos, del tiempo pasado, ¿ya? Entonces diremos, Nayaj, ¿no? Con elisión vocálica, ¿ya? Nayaj, ¿no? Otros dicen Nayaj, ¿no? No. Nayaj, ¿ya? Es ja, por si acaso, ¿no? Estamos con elisión vocálica. Y hemos dicho verbo tocoña, ¿no? Entonces colocamos tocoña. Ahí está el verbo. Entonces aquí simplemente vamos a quitar el uña, iña, aña, ¿ya? En este caso es uña. El infinitivo más la vocal, ¿ya? Entonces queda así. Nayaj, tok, la terminación, ¿ya?
La terminación en primera persona, ¿cómo es? Singular. Tokta. ¿No ve? Esta es la terminación, ¿no ve? ¿No ve? ¿Sí o no? Sí. Sí. Sí, Sí, A saya esto tichiri. con elisión vocálica y ponemos la terminación wa. Nayak toktua. ¿Qué estoy diciendo? He bailado. Yo estoy bailando. Yo he bailado. Estamos en Ah. tiempo pasado. Entonces voy a marcar nuevamente aquí ya, el verbo ya. Entonces, ahí está la terminación. Y aquí está el verbo. ¿Ya? Nayak toktua. Yo he bailado. Ahora, segunda persona. Huma. ¿No ven? Humaj. ¿No ven? Nuevamente tocoña, que sería el verbo. Quitamos el uña. Terminación ta y wa. ¿No ven? Entonces ahí está el verbo. Aquí está la terminación. ¿No ven? Segunda persona. Humaj toktawa. Ahora tercera persona. Jupa, ¿no ven? Jupaj. Tocoña. Ahora aquí, recuerden la terminación cuando es uña, ¿en qué termina? En U. En U, ¿no ven? ¿Ya? Entonces queda ahí. Es la terminación, por si acaso, ¿no? Y wa. Jupaj tocoa. Hiwasa, cuarta persona. Hiwasa, la terminación tocoña, o perdón, verbo tocoña. Quitamos el uña. Tan, wa. ¿Ya? Entonces ahora voy a marcar las terminaciones. Ahí está. Aquí están los verbos, ¿no? O el verbo. Ahí está. Ahí está. Nayak toktua, humak toktawa, hupak tokoa, hiwasak toktanwa. Las terminaciones con terminación del sufijo wa, ¿no? Y aquí utilizamos el sufijo ja. Eso es en forma singular, ¿ya? En forma singular con el tiempo pasado. ¿Alguna pregunta? Tichiri, ¿Sí? Lo que yo tengo una frase es Nayaj Tokuyatwa. ¿Ese qué tipo de pasado es? ¿O es lo mismo? Pasado continuo. Ah, ya. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Tichiri, Sí. en el primero, la no se pone en ta. Toktua. No, con elisión. Ah, ya. Está bien. Ahora, cuando es así, por ejemplo, aquí, ¿no ve? No hay vocal, ¿no ve? Aparentemente es difícil, ¿no ve? Solamente hay que pronunciar el sonido de las letras, ¿ya? En Aymara hay muchas palabras que son así, ¿ya? Que no tienen vocal. Ahora, para uno que habla castellano es complicado, ¿no? Entonces, simplemente pronuncian, hacen el sonido de la letra, ¿ya? Entonces van a decir Nayak Tok, Tok,
wa. ¿No ve? Esto es kha, ¿no ve? Si conjugaremos con a, ¿no ve? Kha. Esto es ta, ¿no ve? Ahora no tienen vocal, ¿no ve? Tok, wa, ¿no ve? Nayah tok, wa, ¿no ve? Simplemente hacen sonido de las letras, ¿ya? En este caso son dos, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Yatichiri. Yatichiri, ¿esto es en el tiempo pasado continuo? No, pasado simplemente. Solamente pasado. Ah, ya. ¿Sí? Lo que decía su compañero, ese es el pasado continuo, ¿ya? Nayah tokoyatua. Ya. Está bien, Ya. Yatichiri, gracias. Ahora, en forma plural, ¿no ve? Nanaka, Humanaka, Upanaka, Hiwasanaka. Ya está. Ya. Nanakaj, ¿no ve? Verbo tocoña. Y ahora aquí van a tener en cuenta algo, ¿ya? Nanakaj, tokop, tokoptua. Ahí está el verbo, pero simplemente hemos quitado aquí el infinitivo ña. Esto hemos quitado. ¿Ya? Solamente el infinitivo. Y lo hemos agregado PX. ¿PX qué es? ¿Alguien recuerda qué es? Para pluralizar, Yatichiri. Eso, pluralizador de verbo, ¿no ve? Con elición, ¿no ve? PXA, ¿no ve? Pja, ¿no ve? Es el pluralizador de verbo. ¿Ya? Nanakaj tokop tua. Entonces voy a copiar para no estar escribiendo todo esto, ¿ya? Y ahí vamos a arreglar, ¿ya? Ahorita vamos a arreglar todavía. Ya está. Nanakaj tokop tua. Huma na... Aquí error, ¿no? Humanakaj, ¿no ven? Humanakaj tokop ta, ¿no ven? La terminación, ¿no ven? Tawa. Hupanakaj X. Tokop G. Tokop G. Aquí la terminación en vez de TH, I, ¿no ve? Ahí está la terminación. Hiwasanakaj, ¿no ve? Tokoptan, ¿no ve? Ahí está la terminación, tan. Listo. Fácil, ¿no? Nanakaj tokoptua, humanakaj tokoptawa, hupanakaj tokopjiwa, hiwasanakaj tokoptanwa. ¿No ve? La terminación, TH, ta y tan. Antes del o después del verbo hemos agregado el PX, 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 que es pluralizador de verbo. Y al verbo simplemente lo hemos quitado el infinitivo ña. ¿Ya? Con cualquier verbo daría así. Mira. Yatichiri, ¿Sí? como termina en uña, no es en u. ¿Y me estás hablando de jupa? Sí, Hupanaka. Hupanaka. Ya, esto hemos hecho igual una excepción, no sé, no me acuerdo en qué tiempo. Cuando ya está adelantado por el pluralizador no es necesario, todos van a terminar en i. ¿Ya? Pero aquí no, ¿no? Ahí está en u. Puede ser con cualquier verbo, a ver, iquiña, ¿no? Nayaj iktua, humaj iktawa, hupaj ikiwa, hiwasaj iktanwa,
Nanakaj ikiptua, humanakaj ikiptawa, hupanakaj ikipjewa, hiwasanakaj ikiptanwa. No sé, el verbo bailar, hemos hecho verbo, no sé, la ruña, ¿no? Reír. Nayaj lartua, humaj lartawa, hupaj larua, hiwasaj lartanwa, nanakaj laroptua, humanakaj laroptawa, hupanakaj laropjiwa, hiwasanakaj laroptanwa. Listo. A ver, conjuguen con un verbo ustedes. A ver, keltapam. Yatichiri. Sí. El verbo escupir se dice tusaña o tuscataña. ¿Cuál es el...? A ver, cambia la acción. Tusaña es escupir, tuscataña es ya direccionar a alguien. Ya, conjuguen. Keltapam. Sí, Yatichiri con regar puedo, carpaña. Cualquier verbo. Ya. Nayaj cartua, humaj cartawa, upaj carpiwa, hiwasaj cartanwa, en plural. Nanakaj carpajtua, upanakaj carpajtawa, upanakaj carpajiwa, hiwasanakaj carpajtanwa. Ya, ¿vale, Q? Chiri, yo he hecho con escribir, pero Ya. tengo duda en jupaj. Ya. Jupaj, kilkua, kelkua. ¿Cuál es la duda? ¿El U y la I? Sí. Pero eso ya hemos aclarado hace mucho tiempo. Si el verbo termina en iña o termina en aña, la terminación es en I. Kelki. Pero si el verbo termina en uña, la terminación es en U. ¿Cuál es la pregunta? Ah, ya, porque el mío es, kelcaña es de mí, Ah, ya, entonces, ¿en qué vocal terminaría? en I. Ah, ya, no tiene que haber preguntas, no tiene que haber ese tipo de dudas. ¿No? A ver, Ya. Yaranim. Ajá. Uyaranim. Kelkapua, juma, no, ya no. Está mal escrito ya, Tichiri. Otro verbo voy a cambiar. No, sigue con el mismo verbo. El verbo es kelcaña, ¿no? Kelcaña. Simplemente hemos dicho, quitamos aquí en la primera parte el aña, ¿no? Sí, y ahí le está, añadí. quedaría así. Nayah kelkwa. Uma kelkta wa. Upa kelke wa. Kiwasa kiltanwa. Sí. Nanaka tua. No, pero hemos dicho ahora en la forma plural, simplemente quitamos el a, el ña. Entonces el verbo ya queda así. A ver, la forma plural. Nanaka kilkaptua. Humanaka kilkaptawa. Hupanaka kilkelkaphewa. Hiwasanaka kilkaptanwa. ¿Ya? ¿Vale, Q? Más o menos. Ya, gracias, Yatichiri. Naya Yatichiri. A ver, Ullaranim, kitis. Con el verbo saraña. Ya, Ullaranim. Naya sartua. Humaj sartawa. Upaj sariwa. Hiwasa sartanwa. En plural, nanaka saraptua. Humanaka saraptawa. Hupanaka saraphewa. Hiwasanaka saraptanwa. Ya, ¿vale, Q? Uyaka Doris Moyo. Kisa Yatichiri con el verbo itaña. Nayaj itua.
Humaq itawa, Hupaq itiwa, Hiwasau itanwa. Con el verbo plural. Nanakaj itwa, Humanakau itaptawa, Hupanakau itapjewa, Hiwasanakau itaptanwa. ¿Ya? Miriam Alvarado, Yaran Culiaca Miriam. Es para Yatichiri. Haljaña. Naya halktua, Huma haltawa, Hupa haljiwa, Hiwasaj haltanwa. Nanaka haljaptua, Humanaka haljaptawa, Hupanaka haljapjewa, Hiwasanaka haljaptanwa. Walekiu, Culiaca Rosa. Con el verbo luraña, Nayag lurtua, Humag lurtawa, Hupag luriwa, Hiwasag lurtanwa, lurtawa, Nanakaj lurapaktua, Humanaj lura paktawa, Hupanakaj lura pakjewa, Hiwasanakaj lura paktanwa. Ya, Walikiskiu, Culiaca Brígida Torres. Ya, con Hachaña, Ya. Naya, Hachatwa, Hupag, Hacha, No, uno más, a ver. Naya, tiempo ya. Naya, Hachatwa. Ya, ¿de dónde te has sacado la S? El verbo es hachaña, ¿no ve? Sí. Hachaña, no, ya que es llorar. ¿ya? Sí. Entonces aquí en la primera parte hemos dicho le quitamos el año. Entonces el verbo solamente queda el hach. ¿Ve? Ya. Yo la puse la A más, hacha, sí. Hachatwa debe ser. Hachwa. Ya. Sin la A, hachwa. Ya. Hupag, hachwa. Hiwasag, hachtangwa. Nanaka, hachapwa. Hupanaka, hachaptawa. Hupanaka, hachaphiwa. Hachaphiwa. Hiwasanaka, hachaptangwa. Ya. En la forma plural hemos dicho con A, ¿no ven? Solamente el aña quitamos en la forma singular, ¿ya? Ya. A ver, William. Con el verbo histkataña, cerrar. Quitar. Nayaj histkatwa. Humaj histkatawa. Upaj histkatiwa. Hiwasaj histkatanwa. Nanakaj histkataptwa. Humanakaj histkataptawa. Upanakaj histkatapjiwa. Hiwasanakaj histkataptanwa. Walikiu, Soli o Ovidio. Yatichiri verbo unchuquiña. Nayaj unchuktua. Humaj unchuktawa. Hupaj unchukiwa. Hiwasaj unchuktanwa. Nanakaj unchukiptua. Humanakaj unchukiptawa. Hupanakaj unchukipjewa. Hiwasanakaj unchukiptanwa. Walikiu. Walik poneo. Walik, ¿kuna están pechut? ¿Kuna estás? Yatichiri. ¿Alguna pregunta? Sí. Yatichiri. ¿Me puedes ayudar
cómo conjugar el verbo tusaña, porque ahorita no me salió tusaña. A ver, intenta. Nayaj tustawa. No. No. Tustua. Tustua. Humaj tustawa. Tustawa, ¿está bien? Sí, pues, ahí está. A ver, Ah. ubicaremos una vez más. ¿Qué es el verbo? Tusaña, ahí está. Tusaña En no esta es primera parte quitamos el aña, quita el tus. Conjuga con eso. Ya, tusa y tuxa, más o menos por ahí se confunde. A ver, conjuga con esto. Ya. Nayao tustua. No, nayaj, y el marcador de tiempo hemos dicho. Nayaj tustua. Umaj tustawa. Upaj tusua. Iwasaj tustanua. Nanakaj tushap. Ahí aumenta la vocal. Tusuptua. Umanakaj tusuptawa. Upanakaj tusupjiwa. Iwasanakaj tusuptanua. Ya, pero ¿por qué has cambiado por vocal U? Tusaptanua. Tusa. Solamente tienen que tener bien claro qué verbo están utilizando. ¿Ya? Pues aquí en la primera parte hemos quitado, este es el verbo, ¿no ve? Pues hemos quitado todo lo que es aña, ¿ya? Para la forma plural solamente quitamos la ña, el infinitivo. Pues queda así el verbo. No tienen que cambiar nada. Y pueden conjugar con cualquier verbo, pero que sea verbo, ¿no? No con sustantivo. Estamos conjugando verbos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Yatichiri, con el verbo taquiña, no sé si me habrá salido bien, quisiera poder decirle. Taquiña. Quitamos el iña. Nayaj tak. Humaj taktawa, hupaj takiw, hiwasaj taktanwa, nanakaj takiphtwa, humanakaj takiptawa, hupanakaj takipjiw, hiwasanakaj takiptanwa. Yo me confundí. Bueno, mis ampis, ¿alguna pregunta? Yatichiri muy rápido lo ha dicho. Ya, pero taquiña. En esta parte quitamos el iña. Para esta parte lo mantenemos taquiña. Solamente quitamos el ña. A ver. ¿Cuál es la dificultad? Todo lo que está en verde es el verbo, ¿no ve? Los reemplazan. Nayar, tak, tua, humana, ¿Por qué humanaca? Perdón, humana, tak, a ver, tak, ya me confundí, tak. ¿Tiene problema en la pronunciación? ¿No se ve en la pizarra? ¿No está viendo en la pantalla? Estoy viendo Yatichiri. Ya. A ver, sigue conjugando. Hiwasa, Te falta esto, el tercera persona. Jupaj, tak, takwa, hiwasa. ¿Por qué aquí takwa? A ver, tercera persona. ¿En qué vocal terminaría? ¿Cuál sería la terminación? ¿En U o en I? En I, takiwa. Ah, exacto. Ya. Jupaj, tak, taktiwa. Sí. Hiwasa, tak, tangwa. Ya. Tanaka, taki, tawa. Kumanaka, taki, tangwa. Perdón.
humanaka takip tawa, hupanaka takip hiwa, hiwasanaka tapik tangwa. Waliki, muy bien, muy bien. No tiene que haber dificultades aquí, simplemente por eso estamos repitiendo muchas veces, ¿no ven? ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Waliki uyatichiri. Walik kumak kwar churtu gueñan, kutir uruhikisiñan, cambia tecañan y ya. Ahí terminamos hoy. Nos vemos la siguiente clase. Hikisin kam takini. Hikisin cambia tichiri. Hikisin kamaya tichiri. Hikisin kama.